En Sucedió en el Perú siempre intentamos contarles la historia de distintas formas, a través de grandes personajes, de héroes anónimos, de movimientos sociales o políticos importantes, a través de la vida cotidiana, en fin. Hoy, atendiendo el pedido de muchísimos de nuestros seguidores, les vamos a contar una parte de la historia del siglo XIX en nuestro país a partir de sus presidentes. Por supuesto, también hablaremos del contexto social y político donde desarrollaron sus gestiones. Espero que disfruten de este programa. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Al conseguirse la independencia política de España, los propios peruanos tuvimos que dirigir los destinos del país. Fue en 1821 cuando se proclamó la independencia del Perú y se formó el primer tipo de gobierno soberano. Este gobierno se llamó el Protectorado y fue dirigido por José de San Martín, aunque conviene aclarar que su dominio se circunscribió a la costa norte y Lima. En la sierra y el sur, los realistas permanecieron hasta 1824. Al comienzo, como te contaba, hubo dificultad para asumir la figura de presidente. San Martín, por ejemplo, se proclama protector del Perú, un cargo también raro que nunca había existido. El protectorado decretó la abolición del tributo indígena, pero esta medida no se pudo aplicar. En cambio, lo que sí se hizo efectivo fue la libertad de vientres y la creación de la Biblioteca Nacional. Además, San Martín estableció símbolos nacionales como el himno, la bandera y el escudo. La expedición libertadora que viene con San Martín y instaura este proyecto político que yo creo que es el primer proyecto político, digamos, de la historia contemporánea, que es el protectorado. ¿Qué lugar cumple Bernardo de Monteagudo en el protectorado? Él es el ideólogo, él es el primer ministro de San Martín y lo interesante de Monteagudo es que es un político profesional. Él se ha hecho en la revolución. Él comienza la revolución en 1810 en Argentina, bueno, lo que es ahora Argentina. En 10 años él descubre que lo que hay que hacer es estabilizar la revolución, domesticar la revolución y crear un gobierno estable. O sea, alguien que fue, digamos, un radical, un trotsko. En 1810 y en 1821 o 22 en el Perú descubre que eso no es suficiente para construir Estado y ahora hay que olvidarse de la revolución y hay que construir instituciones, ¿no? Al fracasar en su intención de expulsar a los realistas de la sierra, el protectorado se fue desgastando. San Martín se retiró del Perú tras la fracasada conferencia que sostuvo con Bolívar en Guayaquil. El protector entregó el poder al Congreso instalado en septiembre de 1822.
Bueno, San Martín pues es una figura más bien trágica, ¿no? O sea, digamos, es el general triunfante, ¿no? Que no puede hacer política. O sea, que se encuentra acá con digamos, unos grupos de interés. O sea, yo creo que ahí está un poco la clave del problema. O sea, hay muchos intereses que no van a permitir que él hegemonice su proyecto político. Y aparte de eso, está el tema que él no ha ganado la guerra, ¿no? Que el virrey se ha ido a la sierra y que la guerra todavía está pendiente. Decepcionado de la política en Hispanoamérica, San Martín se fue a Europa. Ahí termina, digamos, ese ciclo político y se quedan, digamos, los peruanos a definir por primera vez su destino, ¿no? Que es con el primer Congreso Constituyente, pero ahí se dan cuenta tampoco que ellos solos no pueden ganar la guerra, y es ahí donde llaman a Bolívar, ¿no? El Congreso peruano delegó el poder ejecutivo a una junta gubernativa compuesta por José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquijano. Esta junta organizó una expedición militar a puertos intermedios que fracasó rotundamente. Luego de ello, se produjo un golpe de Estado encabezado por Andrés de Santa Cruz, quien obligó al Congreso a nombrar como presidente de la República a José de la Riva Agüero. Se crea un triunvirato, una especie de presidencia de tres cabezas, hasta que viene el motín de Balconcillo, y ahí es que tenemos a nuestro primer presidente, pero por golpe de Estado, es decir, la carrera de la República empieza de esa manera, con un golpe de Estado. La presidencia de Riva Agüero fue muy corta y muy complicada, era una época muy convulsa. Obviamente, el paso de la colonia a la República significó el acceso de los criollos más importantes al poder, y eso está perfectamente simbolizado en el personaje de don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ¿no? Que, como ya lo indican los rimbombantes apellidos, pertenecía a lo más selecto de la nobleza criolla limeña. En 1823, el gobierno de Riva Agüero solicitó un préstamo a Gran Bretaña y organizó una segunda expedición para expulsar a los españoles de la sierra. Esta expedición se embarcó rumbo al sur al mando de Andrés de Santa Cruz. Una vez más, la derrota fue total. Los realistas volvieron a ocupar Lima y el presidente Riva Agüero y parte del Congreso se refugiaron en los castillos del Real Felipe. En enero de 1824, Riva Agüero entró en pugna por el poder con Simón Bolívar, que había llegado para apoyar la lucha contra los realistas. Al primer presidente del Perú no le quedó mejor opción que partir al exilio a Europa. Riva Agüero gobernó poco tiempo porque tuvo que enfrentarse al gran genio de Simón Bolívar, ¿no? La buena intención que había de continuar la guerra de independencia topó con la dificultad de armar el ejército y de poder combatir contra los realistas, que iban creciendo en fuerza, a tal punto que retomaron el puerto del Callao, donde estaba Rodil. Inclusive se hicieron muy fuertes en Lima, y no solamente en la sierra. La anarquía se generalizó. El Congreso se dividió. Una facción nombró presidente al marqués de Torre Tagle. Sin la capacidad necesaria para concluir la lucha contra los realistas, la autoridad de Torre Tagle pronto entró en entredicho. El hombre idóneo para asumir el mando y liderar la lucha contra el virrey del Perú volvía a ser un extranjero, Simón Bolívar. En 1824, una guarnición española controlaba los castillos del Callao. Eran tiempos difíciles para la causa libertadora.
El presidente, Bernardo de Tagle, estaba además en conflicto con Bolívar, que se hizo proclamar dictador y lo depuso de su cargo. Temeroso de ser fusilado, el marqués de Torre Tagle corrió a refugiarse en la fortaleza del Real Felipe, bajo el amparo del coronel español Rodil. En febrero de 1824, el Congreso canceló la autoridad de Bernardo Tagle, el marqués de Torre Tagle, suspendió la Constitución de 1823 y le entregó los poderes del Estado a Simón Bolívar. Simón Bolívar, al frente del gobierno, de hecho, dirigió el final de la campaña libertadora. Bolívar no podía ser nombrado presidente de nuestro país porque era extranjero, había nacido en Caracas. Sin embargo, se le entregaron todos los poderes ejecutivos, incluidos los militares. En el libreto republicano existe un espacio para la dictadura y ahí es donde viene Bolívar. Él es un militar, pero también es un republicano, ¿no? Entonces la idea de que él se engancha con esta teoría en la cual hay un ciudadano armado y hay un tema de la ciudadanía armada. Entonces acá es donde yo creo que en el Perú finalmente llega la idea que justifica al caudillo militar. Entonces que hay momentos de crisis política, económica, social, donde la dictadura es necesaria y es legal. El problema es que lo que se supone que es coyuntural se va a convertir a lo largo del siglo XIX en una cuestión permanente. Luego del triunfo en las batallas de Junín y Ayacucho, los patriotas sitiaron los castillos del Callao. La numerosa población civil y militar que se encontraba hacinada en estos lugares comenzó a sufrir enfermedades y a padecer hambre. Una de las víctimas mortales fue Bernardo de Tagle, que murió en 1825 víctima del escorbuto. Tristísimo final para el segundo presidente de nuestra República. Consolidada la independencia, Bolívar se alejó del Perú en 1826. Ante la partida del venezolano, retornó la figura presidencial a nuestro país. Los siguientes mandatarios fueron militares veteranos de las campañas de Junín y Ayacucho. Los caudillos que van a venir, que al final son, digamos, los sucesores de Bolívar, ¿no? Que han sido gente que ha sido parte de este comando militar, Santa Cruz, ¿no? El mismo caso de Gamarra, gente que ha estado muy cercana a Bolívar y que al final va a asumir este rol de dictador republicano. O sea que dentro de la misma tradición ellos se van a insertar, ¿no? Y se van a quedar, digamos, validándose a través de ideólogos. Bueno, el Perú tuvo que acostumbrarse a la figura de presidentes que no habíamos tenido antes, ¿no? Habíamos sido gobernados por virreyes, antes por incas, que eran como figuras más bien monárquicas, que no tenían un periodo definido. Una autoridad virreinal estaba respaldada por un rey poderoso, a quien nunca se le había visto, pero precisamente por eso se le idealizaba como un ser muy poderoso y bondadoso. Mientras que el presidente de la República no tenía nada detrás. Por eso no nos debe sorprender que los primeros presidentes hayan sido sobre todo militares, porque ellos en cierta forma sí tenían detrás un cuerpo al cual responder. Nuestro territorio fue el escenario de la lucha final por la emancipación sudamericana. Por ese motivo,
los primeros presidentes tuvieron que administrar un país devastado económicamente. Otro problema a resolver fue la ausencia de una burocracia entrenada en el manejo de los asuntos públicos. En ese sentido, el papel organizador de los caudillos no fue nada fácil. O sea, ¿cuál es la enfermedad de la República? La anarquía. ¿Quién puede contrarrestar la anarquía? Un gobierno fuerte. ¿Quiénes son la única corporación, digamos, fuerte? Los militares, ¿no? Entonces se crea toda la base y todo el fundamento para que lo que van a hacer los gobiernos militares del siglo XIX, incluso del siglo XX. Eso es lo interesante, ¿no? Que los militares, digamos, utilizan esta especie de puerta falsa que le dan los civiles, primero para entrar al poder legalmente, porque entran legalmente, ellos utilizan las constituciones, utilizan las elecciones. Es un caudillo más bien que entiende la legalidad, que entiende los mecanismos, ¿no?, institucionales. En 1827 asumió el gobierno José de la Mar. José de la Mar, quien podríamos decir es el primer presidente legal del Perú. Con la Mar comienza la tradición presidencial en 1827. Pero la Mar era una figura débil relativamente, no tenía la astucia, la malicia. La Mar carecía de esas condiciones. Mientras que Gamarra, por ejemplo, pareció ser más cercano al prototipo de lo que se necesitaba. El gobierno de la Mar enfrentó en 1829 la guerra con la Gran Colombia. Derrotado en Sagaruro y Tarqui, la Mar partió al destierro a Costa Rica. Entonces asumió la presidencia uno de los caudillos que tenía más fascinación por el poder, Agustín Gamarra. Su gestión fue complicada por la gran cantidad de revueltas que tuvo que enfrentar. En 1833, una convención nacional eligió presidente provisional al general Luis José de Orbegoso. Su gobierno no estaría libre de rebeliones, como la acaudillada por el joven general limeño Felipe Santiago Salaverry. En febrero de 1835, aquí, en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao, el general Felipe Santiago Salaverry se levantó en armas contra el gobierno de José de Orbegoso. Sus motivos, según sus propias palabras, la degradación del gobierno de Orbegoso y la miseria en la que vivía la mayoría de la población. Las tropas que se plegaron a su causa entonaban la arenga "todo o nada". La época es de los muchachos. Salaverry tenía 34 años y tenía además un carácter indómito, pero era un tipo valiente. Ante la ausencia de Orbegoso, fue proclamado jefe supremo de la República. Si bien su gobierno duró poco, le dio tiempo para dictar algunas medidas controvertidas, como la pena de muerte para los funcionarios ladrones. Al poco tiempo de estar en el poder, tuvo que enfrentarse al caudillo boliviano Andrés de Santa Cruz, principal gestor de la Confederación Perú-Boliviana. El proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, que duró entre 1836 y 1839, fue un periodo de caudillos. Orbegoso y Santa Cruz combatieron contra Gamarra y Salaverry. Este último murió fusilado en Arequipa. Uno de esos caudillos, en permanente pugna por alcanzar el poder, fue Agustín Gamarra. Nacido en el Cusco, Gamarra llegó a ser presidente del Perú en 2 oportunidades. El cusqueño fue figura protagónica en el escenario político peruano entre 1824 y 1841.
Solo la muerte pudo alejarlo de ese escenario. El 18 de noviembre de 1841, Gamarra murió en la batalla de Ingavi, cuando al frente del ejército peruano invadió Bolivia. Por eso es que después de la salida de Bolívar, el hombre fuerte es Gamarra. Cuando Gamarra muere en Ingavi, hay una gran anarquía porque no hay ningún hombre fuerte con los pantalones puestos como Gamarra. Poco después de Gamarra, apareció otra gran figura que dominaría la escena los siguientes años de esplendor guanero: Ramón Castilla. Él era un militar tarapaqueño, con vasta experiencia en la milicia. Había acompañado lealmente a Gamarra en muchas de sus campañas y levantamientos. Al igual que este, Castilla representaba al mestizo que había usado al ejército como elemento de movilidad social. Es Castilla el que tiene toda esta experiencia de la guerra, pero al mismo tiempo la experiencia de la política, porque ha sido prefecto. Entonces ha sido prefecto en Puno. Entonces él entiende, digamos, al Perú desde el Ande, pero también desde la costa, ¿no? Es un personaje fascinante. Basadre lo describe muy bien, o sea, le entiende su, digamos, esa capacidad que tiene Castilla de entender al Perú, ¿no? Pero no en el aspecto, digamos, intelectual, sino en el aspecto emocional. O sea, él tiene el carisma, digamos, ¿no? Y tiene carisma y tiene muchísima experiencia. Luego de derrocar a Manuel Ignacio de Vivanco, Castilla fue elegido presidente en 1845. Se iniciaba así uno de los periodos más estables de la vida política peruana en el siglo XIX. Él va consolidando, digamos, en un primer momento lo que podría ser el Estado, ¿no? O sea, con el dinero del guano, ¿no? Ya se está dando una burocracia estatal, se contrata gente para que dibuje el mapa del Perú, manda las misiones a la CEL, o sea, él ya poco a poco comienza a entender al Perú como la totalidad. Un Perú que él se conoce porque ha estado, digamos, a caballo, recorriéndolo de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Entonces, hay una visión, digamos, empírica. Durante la gestión de Castilla, se elaboró el primer presupuesto nacional y empezó a pagarse la deuda externa e interna. La deuda interna se había contraído con los ciudadanos que contribuyeron con las guerras de independencia. Esta medida buscaba transferir capitales a la burguesía e impulsar la economía nacional. Una política que había iniciado Ramón Castilla, que consistía en transferir la riqueza del guano que el Estado venía atesorando a manos privadas. En verdad, visto fríamente, era una buena idea. La idea de fondo es: el Estado es rico y los peruanos son pobres. No tiene sentido que el Estado sea rico y la gente esté en la miseria, porque el Estado debe estar al servicio de la gente. En el plano militar, se adquirieron modernos buques que hicieron del Perú la primera potencia naval del Pacífico Sur. Castilla fue un presidente con una clara visión geopolítica. Aquí, en lo que es hoy la Plaza San Martín, estuvo la estación del primer ferrocarril del Perú, el Lima-Callao, que también
fue el primero en Sudamérica. Esa estación se llamaba San Juan, como el convento que además daba el nombre a la plazuela que estaba antes en este lugar. Los ferrocarriles fueron símbolo de modernidad y de progreso en la segunda mitad del siglo XIX y de hecho fueron una de las obras más representativas del primer gobierno de Ramón Castilla. El ferrocarril fue inaugurado el 5 de abril de 1851. Ramón Castilla pudo hacer estas obras de gran envergadura como los ferrocarriles o la penitenciaría de Lima, aprovechando el dinero que llegó al fisco producto de la venta del guano en mercados europeos. Castilla no era un hombre culto, ilustrado, ninguno de estos caudillos lo era, ¿no? Era gente muy pragmática, hay una tradición de presidentes así también, pero Castilla tenía un buen olfato para saber rodearse de buenos asesores. Él es el quien, por ejemplo, jala a Ricardo Palma, la administración pública, a Manuel Atanasio Fuentes, y se rodea pues de una especie de un gabinete de sabios que lo van a asesorar eficazmente para la tarea del gobierno. Castilla efectivamente encuentra una administración que comienza a ser floreciente por la riqueza del guano. Las exportaciones de guano habían comenzado en 1842, en esta época de anarquía, y Castilla es el que toma la decisión de volver al guano un estanco. El primer gobierno de Castilla duró entre 1845 y 1851. En las nuevas elecciones presidenciales triunfó el candidato oficial José Rufino Echenique. Echenique continuó con el pago de la deuda interna, pero ante la sospecha de actos de corrupción y adulteraciones en los montos, creció el descontento popular contra él. Fue así que en 1854 Castilla decidió liderar una rebelión contra Echenique. Durante este conflicto fue nombrado presidente provisorio. A inicios de 1855, Echenique fue derrotado en la batalla de La Palma. De esta manera, Ramón Castilla inició su segundo gobierno, que duraría hasta 1862. Durante este periodo, se promulgó la Constitución de 1860, gestada por Bartolomé Herrera, y que tendría vigencia hasta 1920. El manejo de los ingresos por la venta de guano volvió a ser fundamental. Castilla decretó la libertad de los esclavos y la anulación del tributo indígena. De esta forma, se favoreció a sectores de la población que habían sido históricamente marginados y explotados. De manera que el presidente comienza a hacer alianzas con diversos sectores y esto le permite estabilizar en cierta forma la política, aunque sobre bases precarias, podríamos decir, porque todas esas alianzas están tejidas sobre la base del dinero del guano. Castilla fue una figura política hasta el momento de su muerte. El llamado soldado de la ley murió en el desierto de Tibiliche, Tarapacá, en mayo de 1867, cuando preparaba una nueva rebelión. Se muere ahí en Tibiliche, haciéndole la revolución a Prado en Zulé, ¿no? Entonces un hombre que es un hombre de a caballo, no sé, que está conectado. Gabriela Chiaramonte tiene un libro muy bueno y tiene este concepto que a mí me parece fundamental, caudillo-pueblo, ¿no? Ella establece esta relación, ¿no es cierto?, que es una relación política muy fuerte entre el militar y los pueblos. Y yo creo que Castilla la tiene, esa relación muy bien establecida con los pueblos de la República. La guerra contra España en 1866 fue dirigida por el dictador Mariano Ignacio Prado. El gobernante
no pudo participar de las guerras de independencia, pues había nacido en Huánuco recién en 1826. Durante su gestión, Prado convocó un gabinete de destacadas personalidades. Pero el talento no te garantiza el éxito, ¿no? Se necesitan, digamos, que los astros estén todos en línea, muchos factores tienen que sincronizar para que un país salga adelante. La guerra contra España agravó la situación económica del Perú. Los ingresos del guano fueron decreciendo, mientras los gobiernos mantenían el ritmo de los empréstitos al extranjero y el gasto público. La deuda externa creció y se gastó excesivo dinero en costosos ferrocarriles que al final terminaron siendo otro proyecto frustrado. Una muestra de esta crisis generalizada fue el asesinato del presidente José Balta en medio de una revuelta militar. Entre 1872 y 1876 gobernó el país Manuel Pardo, el primer presidente civil de nuestra historia y fundador del Partido Civil. Su nombramiento provocó reacciones contrarias en diversos sectores. El candidato opositor, los que defendían la continuidad de los militares, decían, pero este señor, ¿ante quién va a responder? Es simplemente un plutócrata o un aventurero de la política, que en todo caso quiere el poder por el dinero. Mientras que los militares, en cierta forma, respondían a una tradición, a un cuerpo, a una carrera, militar. Yo creo que lo que hace a Pardo diferente del resto, digamos, de los gobiernos anteriores es que tiene estudios. Ha estudiado economía en Francia y ha estudiado filosofía en España. Entonces, digamos, es un presidente que logra dominar el aspecto de las humanidades, porque entiende, digamos, a los clásicos, por eso todo el tema republicano en Pardo, ¿no? Porque él entiende la república clásica. Él es el primero que entiende que a la república hay que construirle un sustento material, ¿no? Y hay que liberarla de la economía del guano. O sea que hay, digamos, y ya se está dando, porque él llega, digamos, cuando ya se está dando un proceso de diversificación económica. O sea, están las haciendas azucareras del norte, hay lana en el sur, está dándose, digamos, todo el tema del salitre. Entonces, ¿cómo diversificar la economía y no tener que depender solamente de un producto? Una de las medidas más importantes de Pardo fue profesionalizar la burocracia estatal. Él funda la Escuela de Ciencias Políticas en San Marcos, ¿no? que es de administradores del Estado. O sea, es la primera promoción, digamos, o las primeras promociones de burócratas, digamos, profesionales. Entonces, Pardo entendiendo, digamos, eso. Y yo creo que aparte de eso, burocracias estatales que se basen en el mérito. Y lo segundo, un sistema impositivo en el que todos contribuyen. El tema de los impuestos. O sea, tú no puedes solamente, digamos, sustentar tu modelo en lo que te da un producto de exportación. Los ciudadanos de la República tienen que aportar. Es un economista, que yo creo que es un tema muy interesante, la tecnocracia, digamos, que va llegando al poder y va tratando de organizar, digamos, un sistema totalmente diferente al previo, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle fue el primer presidente civil del Perú en el año 1872. Su intento de modernizar al país se topó con un Estado prácticamente en bancarrota, viviendo una tremenda crisis económica agravada por el descenso del precio del guano en los mercados internacionales. Sin embargo, durante su gestión, él puso mucho énfasis en la instrucción
pública, dejando de lado el armamentismo y controlando los ascensos militares. Una medida controversial de Pardo fue la firma del Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia en 1873. Este tratado secreto sería una de las causas de la guerra de 1879, que enfrentaría al Perú con Chile. Al finalizar su mandato, Pardo viajó a Chile y luego regresó al Perú, llegando a ser presidente de la Cámara de Senadores. Estoy en el Museo del Congreso y de la Inquisición, donde antes funcionaba la Cámara de Senadores. En este preciso lugar donde me paro ahora mismo, ocurrió uno de los homicidios más relevantes de nuestra historia. Manuel Pardo y Lavalle, que era presidente de la Cámara de Senadores, fue cobardemente asesinado el 16 de noviembre de 1878 por un sargento que al parecer estaba molesto por un asunto de ascensos. Luego de este asesinato tremendo, el Partido Civil quedaba acéfalo y el Perú perdía un gran líder. Todo este asunto tenía las características de un complot. Hacía poco él había sacado una ley que reducía las posibilidades de que los suboficiales pudieran continuar su carrera como oficiales, de manera que tenían motivos para tener inquina a los sargentos, y precisamente es un sargento quien lo asesina a la salida del Senado, que era el poder que él presidía en ese momento, en 1878, de manera que pagó caro, digamos, el acto de enfrentar a la casta militar. En 1879, el Perú entró en guerra con Chile. Los caudillos locales, acostumbrados a luchar entre sí, ahora enfrentaban una gran contienda internacional. Tras la derrota en la campaña de Tarapacá, el presidente Mariano Ignacio Prado viajó al extranjero en busca de armamento. Aprovechando esta situación, en noviembre de 1879, un levantamiento armado colocó en el poder a Nicolás de Piérola, quien fue nombrado jefe supremo de la República. Piérola era un tipo muy popular, sabía montar a caballo, sabía movilizar a la población, era un hombre que no pertenecía a los círculos aristocráticos como habría sido el caso de Pardo, por ejemplo. En este sentido era visto con simpatía por la gente que no pertenecía a la aristocracia. Venía de Arequipa, del sur, no era de prominentes familias limeñas, y había enfrentado a la argolla civilista en repetidas ocasiones. En enero de 1881, los chilenos invadieron la capital. Piérola abandonó la ciudad y en un acto cuestionable dejó a disposición del enemigo valiosa información de la administración pública. Entonces los chilenos llegan a Palacio y encuentran todos los documentos de todos los ministerios porque estaban ahí. O sea, porque los ministerios, todos los ministerios, digamos, operaban en Palacio de Gobierno. No se llevó nada, no fue capaz de tener la precaución de decir,
vamos a esconderlo en una casa, como hicieron muchos, porque está todos los planes de batalla, todos los padrones de contribuyentes. Entonces ellos toman esos padrones de contribuyentes y comienzan a cobrar impuestos, los cupos. Cuando tuvo lugar la ocupación de Lima en 1881, una junta de notables eligió a Francisco García Calderón como presidente provisional de nuestro país. Aquí podemos ver a este señor, en este cuadro que está en el Depósito de Historia del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. García Calderón estableció su gobierno en el pueblo de La Magdalena y más tarde, en noviembre de ese mismo año, 1881, convocó a un congreso que se instaló en Chorrillos. Francisco García Calderón no se amilanó ante las presiones de los chilenos y se negó a firmar la paz cediendo territorios. Por eso fue apresado y enviado a Chile, donde estuvo preso en Valparaíso y Rancagua y solo fue liberado en el año 1883, cuando se firmó la paz. Por ello, Francisco García Calderón se ganó el apelativo del presidente cautivo. La resistencia continuó en la sierra, donde el general Andrés Avelino Cáceres y sus valientes guerrillas salvaron el honor nacional. Al final, Miguel Iglesias decidió aceptar la paz con cesión territorial. El Perú ha tenido muchas fracturas. Hasta cierto punto también la vida entre la costa y la sierra, entre las ciudades y el campo. Entonces, esto se presentó nítidamente durante la ocupación chilena. De manera que tú tenías a un caudillo como Iglesias, un caudillo del norte, que tenía una postura que no quiero juzgar ahora, pero que significaba pues aceptar la paz con Chile, incluso si ésta supusiese la pérdida del territorio del Salitre. Y por otro lado estaba la postura de Cáceres, un hombre del sur, de Ayacucho, que blandía la idea de que no se debía aceptar una paz con cesión territorial y había que continuar la guerra hasta quemar el último cartucho. De manera que frente a estos dos bandos se enfrentan una vez que Chile desocupa el Perú en 1884. Concluida la guerra y desocupado el territorio nacional, Cáceres inició una lucha contra el gobierno de Iglesias. En 1885, Cáceres ingresó a Lima y derrocó al entonces presidente Miguel Iglesias. Convocadas las elecciones, a la cabeza del Partido Constitucional y con el apoyo de los civilistas, Cáceres asumió el gobierno. Se trataba de un gran militar, había destacado nítidamente en la guerra con Chile, siendo uno de los gestores principales del triunfo en Tarapacá y, por supuesto, el líder de la resistencia en La Breña. El héroe de la campaña de La Breña se encontró con un país arruinado. Era imprescindible tomar medidas de austeridad y Cáceres decidió para ello reducir la burocracia estatal. También tomó una medida que fue muy controvertida en su momento porque afectaba la soberanía nacional, el contrato Grace. El objetivo de Cáceres con esto era saldar nuestra deuda externa e insertar al Perú dentro del sistema financiero internacional. El contrato Grace facultaba a la Peruvian Corporation a administrar por 66 años los ferrocarriles, recibir 3 millones de toneladas de guano y estar autorizada para tener libre navegación por el lago Titicaca.
A cambio, dicha empresa se comprometía a cancelar totalmente la deuda externa del Perú. A Cáceres le tocó enfrentar la herencia de la abultada deuda externa que se había contratado en los años previos a la guerra. ¿Cómo pagar esta deuda? Y los propios acreedores, a través de un intermediario que es Michael Grace, un negociador, le proponen una solución que a mí, vista fríamente, me parece buena, y creo que el contrato Grace en ese sentido fue positivo, y de esa manera se consiguió liberar al Perú de una deuda gigantesca. Y a nosotros nos lleva a una reconstrucción nacional que hace de que un muerto resucite, que es el Perú, no ha sido explorado, ¿no? ¿Y qué mecanismos se utilizaron, digamos, para que este país que estaba postrado se convirtiera, digamos, en uno de los países más productivos, con el PBI más alto de principios del siglo XX, ¿no? En 1894, Andrés Avelino Cáceres inició su segundo gobierno, pero este terminaría abruptamente un año después. Nicolás de Piérola, que había estado exiliado en Chile, regresó al país y lideró la Coalición Nacional, que agrupó al Partido Demócrata y la Unión Cívica. Su objetivo era derrocar a Cáceres. Piérola, llamado el Califa, ingresó pistola en mano a la ciudad de Lima a través de Cocharcas. Nicolás era un caudillo muy carismático. La gente lo quería, tenía gran arraigo popular. La lucha en las calles fue encarnizada. Las fuerzas del gobierno no pudieron hacer nada para detener el avance de las montoneras pierolistas que casi llegaron a Palacio de Gobierno. De hecho, establecieron su cuartel general en la plazuela de San Agustín. A los pocos días, a Cáceres no le quedó más remedio que renunciar. Nicolás de Piérola, el Califa y su revolución habían triunfado. Todas las paradojas que tiene nuestra historia, o sea, el que nos defendió, que es Cáceres, es derrotado por la Coalición Nacional que lidera Piérola. Pero yo creo que acá el punto más importante es que el enfrentamiento se produce justamente con el héroe y el villano, para decir una palabra, digamos, que es un poco fuerte, ¿no? Entonces, se comienza el siglo XX con una especie de cansancio, ¿no? de frustración. El segundo gobierno de Nicolás de Piérola tuvo lugar entre 1895 y 1899. Durante ese periodo, el llamado Califa pudo estabilizar la economía del país. También prestó especial interés a la instrucción de las Fuerzas Armadas. De hecho, creó en el año 1898 la Escuela Militar de Chorrillos, con una asesoría de una misión militar francesa contratada por el gobierno especialmente para ese fin. Una vez que se sienta a gobernar, viene pues el tiempo de la tragedia, como te decía, en que tiene que tomar medidas prácticas del día a día, y se da cuenta que tiene que pactar con los civilistas por el control que estos tenían de la economía, sobre todo de los sectores de exportación que se estaban rehaciendo después de la tragedia de la guerra. Y toma medidas también, me pareció, audaces, por ejemplo, la adopción del patrón oro para la moneda. La economía peruana se vio favorecida por el interés que despertaba el caucho.
riqueza que albergaba nuestra región amazónica. Sin embargo, la gestión de Piérola se caracterizó por la ausencia de un plan de mejora social para las clases necesitadas, obreros e indígenas. El apoyo que dio para la aparición de bancos como el Banco Popular, me parece que hacen ver su gobierno como una buena transición de la época de los caudillos que llegaban montados sobre el caballo al Palacio de Pizarro, a los presidentes de traje negro que gobernaban, digamos, de una forma más aristocrática, pero apegada a la ley también, ¿no? Creo que Piérola es la figura de transición. Este recorrido por los presidentes del siglo XIX podría dejarnos una sensación poco alentadora. En esa época sufrimos muchos golpes de Estado y tuvimos gran cantidad de presidentes militares. Bueno, éramos un país que recién nacía y que además, luego de la guerra, quedó prácticamente devastado. Basadre dijo que el Perú tenía dos problemas principales, un Estado empírico y un gran abismo social. Por fortuna, tampoco todo fue gris, hubo importantes intentos de modernizar el país y de trabajar en pro de los menos favorecidos. ¿Qué pasó durante el siglo XX? Eso lo veremos en otro programa. Nos vemos.